Bueno, les voy a leer mi acercamiento a la encuesta. En primer lugar, quiero agradecer a María Luisa Aspe y a Eduardo Garza la invitación para comentar esta importante encuesta sobre la cultura y la práctica religiosa. Quisiera también agradecerle a don Lorenzo la creación de Intosot, institución que hace posible esta encuesta, cuya aportación va más allá de ella misma y presenta un estudio que nos da la posibilidad de conocimiento de nuestra cultura nacional. Nacionalismo con el cual, como ya se expuso, la religión católica se ha sincretizado. Ambas, religión católica y nacionalismo, forman el sustrato de los valores y las simbolizaciones que nos es común, con su riqueza cultural dada por su diversidad. La pregunta central, me parece, sigue siendo ¿qué significa ser católico y ciudadano mexicano en septiembre de 2013? Yo leí la encuesta y lo que van a escuchar es mi lectura, como una más de las posibles lecturas, con todo lo que soy y con todo lo que conozco. Encuesta. La riqueza de la encuesta está más allá de lo que su título ha enunciado, como Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en México, en la cual el 86% de los que se dicen pertenecer a una religión y de manera espontánea, sin ningún cálculo, a bote pronto, el 92% se declaró católico. Y aquellos que dudan de Dios, solo el 1%, aunque díganse católicos, quedaron fuera. Esto me recordó el viejo dicho italiano que dice: donde hay duda, no hay duda. Vamos para afuera. Según los resultados de los entrevistadores, podría ser una encuesta sobre la cultura y los valores católicos en México, aunque su diseño y metodología buscaron la diversidad de la cultura y las prácticas religiosas en México. El no ser católico no significa que no se crea en Dios. La diversidad está allí, en los múltiples contenidos sincréticos de la cultura católica de los mexicanos, de sus prácticas posibles y de sus practicantes concretos. Muchas prácticas y muchos practicantes podrían ser, como ya lo fueron en siglos pasados, paganas y herejías, prácticas que van de la idolatría de los indígenas chamulas en Chiapas hasta las limpias en cualquier parte de México, con personajes históricos tan famosos por su capacidad de curar, como el niño Fidencio, que dicen que el jacobino de Calles fue a ver, María Sabina en Oaxaca, o el Manito, tan famoso como lo fue en el Jalisco de los años 90 del siglo pasado. Esas prácticas no significan dejar de ser católico, ni traicionar a Dios, y generalmente es tomada como una cura alternativa a la alopatía. La religión católica y los católicos constituyen la matriz múltiple y compleja de la cultura occidental, y su unidad está en la sustancia de la fe, en Dios, que es mayoría y genera identidad. El 90% de los entrevistados, católicos o no, creen en Dios, y solo el 9% no.
A la respuesta, entre comillas, ¿de quién es Dios para usted?, la mayoría contestó, 51%, abren comillas, un ser superior al que se acude siempre y en momentos difíciles de sufrimiento. En la convicción de que Dios es un ser superior y está por encima de todos y de la diversidad de las subculturas religiosas y de las prácticas particulares, individuales y colectivas. Es la creencia en Dios la matriz de la cultura católica y religiosa, lo que da unidad y sentido a esa diversidad de sus posibles prácticas. En esta unidad de lo diverso, lo que fundamenta la tolerancia entre los creyentes. El catolicismo es dominante porque es diverso, como los individuos que lo practican. Todos con fe, pero cada uno con su fe. La riqueza de la encuesta. Una de las riquezas de la encuesta es que es a través de las respuestas de los entrevistados que uno puede entrar a las contradicciones de las respuestas que están contenidas en la encuesta. Lo que la encuesta nos deja como saldo de su lectura es la convicción de la flexibilidad y la tolerancia religiosa de los mexicanos. Para la mayoría, el 42%, se abren comillas, es importante creer, pero cada persona puede decidir libremente qué es lo que practica, se cierran comillas. Es claro que para nosotros, los de la cultura católica mexicana, y allí incluyo a todos, estamos de acuerdo en que la diversidad de las prácticas religiosas no niega la fe. Si la religión forma la matriz de nuestros valores y da sentido a nuestra moral pública y a los contenidos de nuestra ética personal, ¿no resulta temerario pensar que esa tolerancia tan nuestra tiene un sustrato religioso y una aceptación de la diversidad de sus prácticas, que parecen definidas y aceptadas bajo el mismo nombre, catolicismo? Solo los no católicos, en un 51%, solo los no católicos piensan, en un 51%, que se debe creer y practicar al pie de la letra lo que mi religión dice. Seguramente de estos no católicos son protestantes. Esta diversidad en el mundo de los católicos se resuelve en los acuerdos consigo mismo, tanto en los individuos como en los grupos sociales y frente a las principales instituciones modernas, la familia, la Iglesia y el Estado. Quisiera abordar de manera sucinta dos temas que la encuesta nos estimula a pensar sobre la sociedad y sus instituciones: la familia y la confianza en los individuos e instituciones políticas. La familia. Lo primero que quiero abordar es la relación de los entrevistados con los valores de la familia. La importancia es clara. La familia es el ámbito primigenio de la socialización humana y de la socialización religiosa. A la pregunta, ¿quién ha influido más? ¿Le ha influido más como católico y en la práctica religiosa? Se cierran comillas. La mayoría de los católicos, el 63%, los cristianos no católicos, el 62%, y los no
y los no cristianos, contestó: la familia y los amigos. A tener religión se aprende, no solo con el discurso, sino con las prácticas familiares, en los ejemplos y en la diversidad de sus contenidos. Ámbito institucional de la sociedad en donde se aprende a través de la ética privada la creación de la moral pública. El cristianismo es una religión que socializa a través de prácticas individuales. Es la primera religión universal porque es individual y no de un pueblo ni de una sola comunidad. La religión católica que se sanciona con ritos y se confirma con ceremonias. Como diría un católico en el periodo de la guerra de religiones en Francia, Michel de Montaigne, él dijo: somos ceremonia. Y la condición de ser adulto católico se consagra y se consuma en el matrimonio. Del total de los entrevistados, más de la mitad, 59%, se casó por lo civil y por la iglesia. Únicamente el 6% solo por la iglesia. Y del total de los entrevistados, su matrimonio es el primero, 95%. Casado solo una vez y nada más, católico. Casado solo una vez. Y no hay nada más católico que esta aseveración que aparece en la encuesta. En la cultura nacional, el matrimonio conserva un sustrato mítico que le viene de lo sagrado. La cultura católica mexicana ha amalgamado lo jurídico moderno del matrimonio como contrato civil con la tradición religiosa católica de ser un acto único de unión de un hombre y una mujer ante Dios. Esto está en el sustrato católico de la concepción de la familia. Parte de la cultura tradicional mexicana es no anular el matrimonio. A la pregunta de si trató de anular su matrimonio, el 69% respondió que no. La anulación no implica que la pareja permanezca siempre en él. Los datos de las familias monoparentales femeninas es un referente en nuestro país que esta forma de pareja y de relación es más compleja que un sí o un no. La percepción de la ley civil es también por los valores católicos de la permanencia del matrimonio. Del conjunto de los entrevistados y probablemente del conjunto de los mexicanos, el 55% considera que tener varias parejas sexuales es algo completamente inaceptable y solo el 9% considera que es algo que se puede aceptar. Este dato muestra que el valor católico de la fidelidad es ampliamente aceptado, conocido y no negado en la respuesta a una entrevista, aunque la sexualidad sea más libre y abierta. El problema hoy es cuál es el estatus contemporáneo de la fidelidad. Creo que un tema central al que la encuesta nos lleva es a la necesidad de ampliar la encuesta y a una investigación sobre la familia católica en México. Ustedes tienen, la Iglesia Católica, tienen la posibilidad de que sea entre católicos, comparativa y a nivel global. Dado el nivel de la crisis de las instituciones básicas de la sociedad contemporánea, crisis en el sentido primigenio, tiempo de decisiones. De manera muy sucinta,
me gustaría terminar repasando las respuestas sobre los cargos electos. Un posible epílogo. La desconfianza es la sustancia de lo incierto y las sociedades son ingobernables en la zozobra. Cuando el Estado carece de recursos para fijar las reglas de conducta posible a cualquier sociedad. Me gustaría terminar diciendo, como lo leí en la página 17 de la encuesta, titulada Confianza en instituciones y personas. A la pregunta, ¿qué tanta confianza tiene usted en esta institución o en esta persona?, se contestó: la confianza en la Iglesia, tanto de católicos como de no, es muy importante. El 47% tiene confianza en la institución, solo por debajo de la Marina y del Ejército. El capital social en la Iglesia aún existe. Piénsese en lo que va a significar la noticia de esta mañana y las declaraciones de Norberto Rivera y las amenazas de extorsión al obispo primado de México por parte de la familia Chotara. Pero los datos más significativos son sobre la poca confianza que se tiene en los cargos de elección popular. Piensen en todo lo que nos ha costado llegar a los niveles de democracia desde 94 y cómo esto habría abierto la posibilidad de que la sociedad participara en política. De las respuestas dadas, el presidente se encuentra en el 8º lugar, por debajo de Televisa, y solo el 36% de los entrevistados le tiene confianza, y en el exceso el 1% declaró no conocer el cargo. Este dato es significativo si uno hace un recuento del siglo XX mexicano, que fue el siglo del presidencialismo. Aquellos que pensaron que el retorno era una restauración, no hay mucho que restaurar, el mundo ya cambió. El trayecto de caída de la confianza, en el trayecto de caída de la confianza están los senadores, en el 16º lugar, y con una confianza de solo el 15% de los entrevistados, por debajo del sindicato de maestros, y con el 4% que declara que no conoce qué son. A los presidentes municipales y delegados se les asignó el 10º lugar, les tiene solo confianza el 23%, y a los gobernadores y jefes de gobierno el 20%. Pero abajo, muy abajo, en el último lugar, los diputados. Solo el 12% les tiene por confianza, y una cuarta parte, el 3%, ni siquiera sabe qué son. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué pasó con la democracia y la reacreditación del régimen político y el sistema de partidos en México? Y sus más importantes representantes, si ya no se les tiene confianza. Uno de los problemas centrales que marcan los límites de los gobiernos es la autorreferencialidad de sus políticos, de los individuos y grupos que forman las coaliciones gobernantes. La autorreferencialidad es una forma de negación de una manera perversa en el sentido sociológico de creer que se resuelven los problemas. Es legítimo preguntarse hoy
si los senadores y los diputados estarán religiendo la desconfianza. Una última propuesta. La riqueza de esta página, como la de todas las de la encuesta, nos permite plantearnos la necesidad de una pregunta sobre el escenario futuro, quizás una página 18. En ella valdría la pena preguntarnos si con este nivel de desconfianza en los políticos y en las instituciones representativas, ¿cómo ven los católicos y los no católicos el futuro de la sociedad mexicana? Muchas gracias.